Estás en un supermercado común, un martes cualquiera. Ves a un señor con uniforme azul desgastado, limpiando los pisos. Nada especial. Pero lo que sucederá en los próximos minutos cambiará para siempre la perspectiva de todos. Quédate con nosotros porque esta historia te sorprenderá. En el supermercado Las Tres Coronas de una ciudad mediana, había un hombre que trabajaba desde hacía 8 años. Su nombre era Claudio Rodríguez, tenía 62 años, era bajito, de cabello gris raleado y siempre llevaba ese uniforme azul manchado de señales del tiempo. La gente lo veía diariamente empujando su carrito con productos de limpieza, barriendo los pasillos, recogiendo lo que los clientes dejaban caer. Nadie se detenía a hablar con él. Era uno de esos trabajadores invisibles que la sociedad ignora sin intención, pero con la misma certeza del olvido. Los gerentes lo saludaban con un movimiento de cabeza. Los clientes, cuando acaso lo notaban, decían perdón al pasar, sin verlo realmente. Lo extraordinario de Claudio era su sencillez. Trabajaba sin quejas, llegaba puntual, cumplía su jornada. Por las noches, regresaba a su pequeño departamento a las afueras de la ciudad. Vivía solo. Nadie sabía casi nada de él, excepto que comía en la cafetería del supermercado los martes y que cada viernes compraba una docena de rosas blancas. Pero había algo diferente en ese martes. Alrededor de las 3 de la tarde, ocurrió un incidente. Una anciana se desplomó en el pasillo de bebidas. El pánico invadió el lugar. Los clientes gritaban, el gerente corría de un lado al otro, una cajera pedía ayuda por teléfono. En medio del caos, fue Claudio quien primero llegó. Con movimientos precisos, desconocidos en un simple empleado de limpieza, comenzó a ayudar a la mujer. Pidió espacio, le revisó el pulso, le hizo una serie de maniobras que los presentes no comprendieron completamente, pero que parecían saber exactamente qué hacer. Cuando llegó la ambulancia, la anciana respiraba con estabilidad. Lo que sucedió después fue lo verdaderamente extraordinario. El gerente, impactado por la acción de Claudio, le preguntó de dónde había aprendido eso. En ese momento, en ese pasillo 7, rodeado de aceitunas, salsas de tomate y botellas de agua, Claudio dijo algo que congeló a todos los presentes. No eran sus palabras exactas las que sorprendieron al inicio. Era el tono. Era la seguridad. Era una presencia que parecía activarse desde lo más profundo de su ser, como si despertara de un sueño de 8 años. Los clientes que circulaban por el pasillo se detuvieron. El gerente, confundido, preguntó de nuevo. Y entonces, Claudio, con esa voz tranquila que nadie le había escuchado levantar en años, comenzó a revelar la verdad. Una verdad que explicaría por qué un hombre como él limpiaba los pisos de un supermercado. Una verdad que haría que el silencio se instalara en el lugar, pesado como el hierro, hermoso como el misterio. Si te interesa saber qué fue lo que Claudio dijo en ese momento, espero que sigas escuchando. Porque en la próxima parte, descubrirás un secreto que nadie esperaba. El silencio se extendía como niebla por los pasillos del supermercado. El gerente esperaba la respuesta. Los clientes, aunque fingían seguir con sus compras, tenían los oídos atentos. La anciana ya estaba siendo atendida por los paramédicos, quienes también se habían detenido para escuchar. Claudio respiró profundo. Sus manos temblaban ligeramente, aunque su voz se mantuvo firme. Aprendí esto hace 40 años, comenzó a decir. Fui médico, cirujano cardiotorácico. Trabajé en los hospitales más importantes del país durante 35 años. Un cliente dejó caer una caja de cereales. El gerente parpadeó varias veces, como si sus ojos no estuvieran procesando correctamente lo que escuchaba. ¿Médico? ¿Cirujano? El hombre que limpiaba los pisos, que manejaba la escoba como si fuera parte de su identidad, había estado frente a él todo ese tiempo, portando un título que había abandonado deliberadamente. Claudio continuó, sin dramatizar, sin buscar compasión. Solo contaba. Hace 8 años sufrí una crisis. No era de salud, sino de alma. Después de pasar décadas tomando decisiones que determinaban si las personas vivían o morían, algo se quebró en mí. Un paciente que debería haber salvado murió en mi quirófano.
No por un error médico, sino por una realidad implacable. Mi mente interpretó eso como un fracaso personal irremediable. Una mujer que compraba pan se acercó discretamente, escuchando. Renuncié a todo. Dejé el hospital, dejé mi consultorio privado, dejé mi antiguo departamento. Cambié mi nombre en los registros, conseguí un trabajo donde nadie me conociera, donde pudiera ser invisible. Porque estaba cansado de llevar el peso de las vidas de otros en mis hombros. Estaba cansado de ser importante. El paramédico que atendía a la anciana lo miraba fijamente. Estos 8 años barriendo pisos fueron los años más pacíficos de mi vida, confesó Claudio. No tenía responsabilidad sobre nadie. Mi trabajo era simple, tangible, visible en sus resultados. Barrías, el piso estaba limpio. No había vidas en juego. No había decisiones que quitaran el sueño. El gerente intentó articular palabras, pero no le salieron. Pero hoy, cuando vi a esa señora caer, mis manos recordaron. Mi mente recordó. Durante 8 años traté de olvidar quién era, qué sabía, qué podía hacer. Sin embargo, en una fracción de segundo, volví a ser ese cirujano. Y funcionó. Porque eso que aprendí, eso que viví, no desaparece. Solo se duerme. Claudio miró alrededor, al supermercado completo que lo rodeaba, a los rostros sorprendidos de los clientes, al gerente incrédulo, a los paramédicos que sostenían la conexión de la anciana. No voy a volver a ser cirujano, aclaró con serenidad. He encontrado paz aquí. Pero hoy, por una hora, recordé que antes de ser invisible, fui importante. Y eso está bien. Ambas versiones de mí existen. El silencio regresó, pero esta vez, era diferente. No era asombro vacío. Era respeto. Espero que te hayas suscrito al canal para saber qué ocurrió después. Porque las consecuencias de esta confesión serían mucho más grandes de lo que Claudio jamás imaginó. Las noticias viajan rápido en las ciudades medianas. Para la noche, varios medios de comunicación ya estaban intentando contactar al supermercado. Cirujano se desempeña como empleado de limpieza, decían los titulares. Un héroe oculto entre nosotros, escribían otros con dramatismo. Pero Claudio no quería hacer noticia. Al día siguiente, se presentó en el trabajo como siempre. Sin embargo, todo había cambiado. El gerente le ofreció un ascenso, dinero, un trato especial. Los clientes lo buscaban, querían tocar su mano, tomarse fotos con él. Las redes sociales estallaron con historias sobre su vida pasada, especulaciones, teorías inventadas sobre por qué un hombre como él estaba aquí. Lo peor para Claudio fue perder lo que más valoraba, su invisibilidad. La anciana a quien había salvado vino al supermercado. Era una mujer de 75 años, viuda, con una familia que la quería profundamente. Claudio esperaba agradecimiento. Lo que encontró fue algo más complicado. Debería haber permanecido siendo cirujano, le dijo ella, con una dureza inesperada. Hay personas muriendo cada día porque hay menos médicos especializados. Usted eligió abandonar a la gente que lo necesitaba porque se sentía mal. Eso no es paz, doctor. Eso es egoísmo. Las palabras golpearon a Claudio como si fueran puñados de verdad que había estado evitando. Comenzó entonces una crisis interna que no había experimentado en años. Empezó a dudar de su elección. ¿Era realmente válido abandonar su profesión por su propia sanidad mental? ¿Cuántas personas habían muerto en esos 8 años porque no estaba en un quirófano? ¿Cuántas vidas podría haber salvado si hubiera enfrentado su trauma en lugar de huir? Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un grupo de médicos jóvenes se enteró de su historia. Vinieron a verlo al supermercado. Eran residentes, estudiantes de medicina, profesionales que estaban en diferentes etapas de sus carreras. Le contaron que sus historias, su decisión de alejarse, su honestidad sobre la salud mental, había impactado profundamente sus perspectivas sobre la profesión. Usted nos enseñó que ser médico no significa destruirse a ti mismo, le dijo una de ellas, con los ojos llenos de lágrimas. Hace un mes estaba considerando suicidarme por la presión de esta carrera. Su historia me hizo entender que hay otras formas de vivir.
que no siempre la solución es sufrir calladamente. De repente, la elección de Claudio adquirió una nueva dimensión. No era egoísmo. Era una lección. Dale like a este video si crees que esta historia merece ser escuchada por más personas. Queremos que estas historias de redención lleguen a otros corazones. La anciana regresó días después. Con menos certeza en su voz, menos convicción en sus palabras. Pidió disculpas, en cambio, ofreció algo más valioso: comprensión. Claudio continuó limpiando pisos. Pero ahora, ocasionalmente, participaba en seminarios sobre salud mental para profesionales médicos. Compartía su experiencia sin exaltación, sin pedir ser entendido, solo siendo honesto sobre lo que había vivido. El supermercado que una vez lo ignoraba, ahora lo reconocía. Pero lo importante era que Claudio había reconciliado sus dos vidas, la del cirujano y la del hombre invisible. Pero la vida tiene otros planes. Y pronto, Claudio enfrentaría una decisión que pondría en riesgo todo el equilibrio que había construido. 2 meses después de que su identidad fuera revelada, Claudio recibió una llamada que cambiaría nuevamente el curso de su existencia. El hospital donde había trabajado durante 3 décadas estaba en crisis. Su antiguo director, el doctor Hernández, un hombre a quien Claudio respetaba profundamente, había sufrido un infarto masivo. El equipo de cirujanos del hospital estaba bajo presión extrema. Necesitaban consultas especializadas, opiniones expertas. Y aunque Claudio ya no era parte de su nómina, su reputación profesional seguía siendo incuestionable. Le pidieron que viniera. Solo una vez. Una consultoría especial. Claudio se negó inicialmente. Pero entonces le dijeron que el caso involucraba a un niño de 8 años que necesitaba una cirugía cardiotorácica compleja. Un procedimiento que Claudio había perfeccionado años atrás, que pocos cirujanos en la región dominaban. La culpa, ese sentimiento que había dejado enterrado bajo 8 años de barriendo pisos, resurgió con fuerza devastadora. Esa noche no durmió. Pasó las horas reviviendo quirófanos, reviviendo la sensación de tener una vida en sus manos, reviviendo el miedo de que algo saliera mal. Por la mañana, Claudio vistió su antiguo uniforme de médico. Se lo había guardado en una caja, sin poder jamás deshacerse de él. Cuando se lo puso, fue como despertar de un coma que había durado 8 años. Entró al quirófano como consultor. Pero apenas vio los órganos del niño expuestos, sus manos recordaron cada movimiento. Su mente recuperó cada cálculo. En ese momento, el cirujano que estaba realizando el procedimiento se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Le pidió a Claudio que participara directamente. Y Claudio lo hizo. Durante 4 horas, trabajó con la precisión de un instrumento perfeccionado. Sus manos se movían con seguridad, sus decisiones eran instantáneas, su foco era total. Cuando el niño salió del quirófano con su corazón reparado, latiendo con la promesa de una larga vida, Claudio experimentó algo que no había sentido en años. No era solo satisfacción. Era propósito. El niño sobrevivió. Sus padres lloraron. El equipo médico aplaudió. Y Claudio, en un momento de soledad en los vestuarios, también lloró. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran de reconocimiento. El director del hospital le hizo una propuesta inusual. No le pedía que volviera a tiempo completo. Le ofrecía una posición flexible, un día a la semana en consultoría, libertad para mantener su otro trabajo si lo deseaba. Un equilibrio que respetara su decisión pasada, pero que también honrara su capacidad presente. Claudio estaba dividido. Nuevamente. Esa noche, fue a limpiar el pasillo del supermercado donde todo había comenzado. Mientras pasaba la escoba, reflexionó sobre lo que significaría volver. Significaría más responsabilidad, más presión, pero también más significado. Significaría abandonar parte de su paz, pero recuperaría parte de su propósito. La pregunta que se hacía no era si podía hacer ambas cosas. La pregunta verdadera era si debía hacerlo. Claudio aceptó la propuesta. No porque le faltara valor para rechazarla, sino porque finalmente entendió algo crucial. La paz y el propósito no siempre son enemigos. A veces, se necesita encontrar el punto donde coexisten sin destruirse mutuamente.
Las primeras semanas fueron difíciles. Los martes, cuando iba a consultoría al hospital, experimentaba los mismos síntomas que lo habían alejado años atrás. Ansiedad nocturna, peso en el pecho, la sensación de llevar vidas en sus manos. Pero esta vez, tenía herramientas que no poseía antes. Sabía reconocer el estrés. Sabía cuándo necesitaba pausar. Sabía que era válido tener límites. Estableció reglas claras consigo mismo. Un día a la semana en el hospital. Nunca más. Pacientes seleccionados, aquellos con condiciones que eran complejas pero que le interesaban profesionalmente. Y lo más importante, si sentía que la presión lo estaba consumiendo nuevamente, pararía. Lo extraordinario fue lo que sucedió en el supermercado. La gente sabía que Claudio era ahora médico consultor. Pero en lugar de perder el respeto por sus labores de limpieza, la gente comenzó a verlas diferentemente. Los clientes lo observaban barriendo y pensaban en alguien que había elegido humildad. Eso generaba admiración, no compasión falsa. Un día, un joven de 22 años lo interceptó en el pasillo de bebidas. Era estudiante de medicina, hijo de una familia sin recursos. Le contó que había visto un documental sobre Claudio, y eso lo había inspirado a perseguir la carrera. Pero tenía dudas, miedos, presiones. Claudio pasó 30 minutos hablando con él. No le dio respuestas, solo le permitió expresar sus dudas y lo ayudó a pensarlas diferentemente. Luego, el joven se fue, y Claudio continuó limpiando. Ese tipo de interacciones comenzaron a multiplicarse. Claudio se dio cuenta de que estaba teniendo más impacto emocional limpiando pisos y hablando honestamente con la gente, que lo que había tenido nunca en un quirófano. El quirófano salvaba vidas. Sus historias, sus conversaciones, estaban salvando sanidades mentales. Suscríbete al canal si deseas escuchar más historias como esta, donde la vida demuestra que el verdadero impacto no siempre viene de donde esperamos. 6 meses después de comenzar sus consultoría, algo imprevisto sucedió. Un periódico nacional hizo una nota sobre su vida, pero no enfocándose en el drama, sino en la lección. El cirujano que aprendió que significado no siempre viene de lo evidente, decía el titular. Lo que vino después fue una invitación. Una universidad quería que diera conferencias ocasionales sobre salud mental en profesionales de la medicina. No como profesor, sino como testimonio vivo. Claudio aceptó. Ahora, su vida se había transformado en algo que nadie habría predicho. Un jueves al mes, daba una conferencia. Un martes a la semana, consultaba en el hospital. Y el resto del tiempo, limpiaba pisos en el supermercado. Pero la pregunta fundamental que los medios, sus amigos y hasta él mismo se hacía era: ¿esta es realmente una vida equilibrada, o solo es una ilusión de que puede tener todo? Una noche, mientras limpiaba solo, Claudio se permitió la honestidad brutal. La respuesta era que nunca lo sabría con certeza. Pero lo que sí sabía era que, cada mañana, se despertaba sin el peso que lo había sofocado durante años. Eso, en sí mismo, era su verdadero éxito. Su teléfono sonó. Era el director del hospital. Otro caso complejo. Otro niño que necesitaba su pericia. Claudio sintió la adrenalina, la responsabilidad, el peso. Pero también sintió la paz de saber que podía elegir si quería hacer esto o no. Eligió hacerlo. Un año después de que Claudio aceptara la propuesta del hospital, pasó algo que nadie esperaba, menos aún él. La universidad donde daba sus conferencias recibió una propuesta de una fundación internacional dedicada a la salud mental. Querían crear un programa de mentoring para médicos en crisis emocional. Y querían que Claudio fuera su director. Era un trabajo remunerado, significativo, que le permitía trabajar a tiempo parcial. Lo que significa que podía dejar el supermercado si lo deseaba. Cuando le ofrecieron el puesto, Claudio hizo algo inesperado. Pidió un tiempo para pensarlo. Ese tiempo lo pasó caminando por la ciudad. Visitó los lugares de su infancia, recordó por qué se había convertido en médico en primer lugar. No era por dinero o prestigio. Era porque, de niño, había visto a su hermana morir de una enfermedad que podría haberse prevenido. Quería salvar vidas. Quería que otros no experimentaran lo que él experimentó. Con los años,
Esa pasión se había corrompido. Se había transformado en obsesión, en culpa, en una responsabilidad que lo asfixiaba. Pero la esencia original, el motivo puro, seguía siendo válido. Cuando regresó al supermercado ese día, tenía su respuesta. Aceptaría el puesto, pero con una condición. Quería seguir trabajando un día a la semana en el supermercado. La fundación pensó que era un capricho. No lo era. Porque aquí es donde aprendí la lección más importante, les explicó. Que el valor de una vida no se mide por lo visible que sea. Que el propósito puede estar en lugares inesperados. Y que abandonar tu carrera no es fracaso si eso te devuelve la humanidad que la carrera te estaba robando. El gerente del supermercado, cuando supo que Claudio seguiría viniendo un día a la semana, lloró. Todos los clientes habituales sabían que ese día, Claudio estaría allí, barriendo los pasillos con la misma dedicación de siempre. Lo verdaderamente extraordinario no fue lo que Claudio logró profesionalmente después. Fue lo que sucedió en el supermercado. Otros empleados comenzaron a confiar en él. Una cajera le contó que estaba deprimida. Un reponedor le compartió sus dudas sobre la vida. Una cliente que iba a comprar cada martes le reveló que tenía ansiedad social. Claudio escuchaba, validaba, orientaba. No como un profesional designado, sino como un ser humano que entendía. El supermercado se transformó en un lugar donde las personas se sentían vistas. Y mucho de eso era porque Claudio, el hombre que había aprendido a ser invisible, ahora sabía cómo hacer que otros fueran visibles. Años después, cuando hacían un documental sobre su vida, le preguntaron cuál había sido su mayor logro. Claudio no habló de las vidas que salvó en quirófanos. No habló del programa que dirigía. Habló de un día cualquiera, un jueves en el supermercado, cuando un hombre de 50 años se le acercó y le dijo: «Usted me hizo entender que puedo pedir ayuda. Que no tengo que ser perfecto. Que está bien estar roto». Eso, para Claudio, fue la verdadera medicina. El legado no era su fama redescubierta. Era que otros aprendieron, a través de su ejemplo, que las vidas no se viven en línea recta. Que los fracasos no son definitivos. Que la invisibilidad tiene su propia belleza. Que el propósito puede encontrarse en lugares donde menos lo esperas. Claudio continuó siendo cirujano consultor. Continuó dirigiendo el programa de salud mental. Pero cada martes, seguía siendo el hombre que barría los pisos del supermercado. Y eso no era lo que hacía cuando nadie más tenía nada importante que hacer. Eso era quien realmente era. Porque finalmente, había entendido que la vida no es elegir entre ser un héroe visible o un hombre invisible. Es integrar ambas cosas en una sola existencia que tenga verdadero significado. La historia de Claudio termina aquí, pero la lección que nos deja es eterna. Todos llevamos vidas que otros no ven. Todos tenemos capacidades que el mundo desconoce. Todos estamos, en alguna medida, eligiendo entre qué parte de nosotros mostrar al mundo. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que está bien no ser perfecto, comparte este video con ellos. Gracias por acompañarnos en el viaje de Claudio. Hasta la próxima historia.